La mansión de los Valenzuela era conocida en toda la ciudad como el símbolo máximo del éxito empresarial, con sus 10 habitaciones de lujo, piscina olímpica climatizada, jardines diseñados por arquitectos europeos y una colección de autos que valía más de $2 millones. Rodrigo Valenzuela, el patriarca de 60 años, había construido un imperio en la industria tecnológica que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país, con una fortuna estimada en cientos de millones. Sin embargo, detrás de los muros altos y las puertas de hierro forjado se escondía un secreto devastador que nadie fuera de esa casa conocía y que cambiaría todo cuando finalmente saliera a la luz. Si estás descubriendo esta historia ahora mismo, no te vayas, porque el final te dejará completamente sin palabras y te hará reflexionar sobre lo que realmente significa ser padre más allá del dinero y el éxito material. Después de la muerte de su esposa Elena, hace 3 años, en un accidente automovilístico que devastó a toda la familia, Rodrigo se sumergió completamente en el trabajo como forma de escapar del dolor insoportable que sentía cada día. Pasaba 18 horas diarias en su oficina corporativa, viajaba constantemente a reuniones internacionales en Europa y Asia, y apenas pisaba su propia casa más de 2 o 3 veces por semana. Su hijo Sebastián, de apenas 12 años cuando perdió a su madre, quedó prácticamente huérfano de padre vivo, a pesar de vivir en una mansión llena de empleados pagados para atender cada necesidad material. El niño, que ahora tenía 15 años, se había convertido en una sombra silenciosa que vagaba por los pasillos vacíos de aquella casa enorme sin alma, rodeado de lujos, pero completamente solo emocionalmente, sin nadie que realmente lo viera como persona. La mansión tenía un chef personal, 2 jardineros, 3 empleadas de limpieza, un chofer, un entrenador personal y un tutor académico privado que venía 5 veces por semana. Todos ellos recibían salarios generosos y trabajaban bajo estrictas instrucciones de Rodrigo. Mantener la casa impecable, preparar comidas gourmet, asegurarse de que Sebastián asistiera a sus clases virtuales y reportar cualquier problema inmediatamente al asistente ejecutivo del millonario. Pero nadie, absolutamente nadie, prestaba verdadera atención al estado emocional del adolescente que se escondía detrás de una fachada de indiferencia y rebeldía controlada. Los empleados hacían su trabajo mecánicamente, cumplían con sus obligaciones contractuales y se iban a sus casas sin involucrarse emocionalmente con el niño rico que lo tenía todo materialmente, pero nada de lo que realmente importaba. Sebastián había aprendido a ser invisible en su propia casa, a no molestar, a no pedir atención porque sabía que nadie realmente tenía tiempo para él. Todo cambió el día que llegó Clara Mendoza, una mujer de 45 años, con experiencia de 20 años trabajando en casas de familias adineradas, pero con una particularidad que la diferenciaba de los demás empleados. Ella realmente veía a las personas más allá de su posición social o económica. Había sido contratada como ama de llaves principal para reemplazar a la anterior, que renunció después de 5 años sin dar explicaciones claras, y desde el primer día notó algo profundamente perturbador en aquella mansión aparentemente perfecta. La casa estaba impecable, todo en su lugar, pero había un vacío emocional palpable que se sentía en cada habitación silenciosa. Clara tenía un don especial para percibir el sufrimiento humano oculto detrás de apariencias y máscaras, y algo en esa casa le gritaba que algo estaba terriblemente mal con el joven Sebastián, que apenas la saludó. Durante su primera semana, Clara observó meticulosamente la rutina de la casa, sin hacer preguntas indiscretas. Notó que el chef preparaba 3 comidas elaboradas diariamente que eran servidas en el comedor formal de la mansión, pero que Sebastián raramente aparecía a comer. Las empleadas reportaban que la comida se desperdiciaba constantemente. Los platos regresaban intactos a la cocina y nadie parecía preocuparse demasiado por este detalle alarmante. El tutor privado llegaba puntualmente a las 2 de la tarde. Pasaba 2 horas intentando enseñar matemáticas y literatura a un adolescente que miraba por la ventana sin prestar atención y se iba cobrando su generoso salario sin reportar que el estudiante estaba claramente desconectado y ausente. El entrenador personal,
Esperaba en el gimnasio de la casa durante 1 hora completa hasta que finalmente se rendía, porque Sebastián nunca bajaba. Pero igual cobraba la sesión completa sin cuestionar nada. Clara decidió investigar por su cuenta, sin alarmar a nadie ni reportar todavía al señor Valenzuela, que seguía ausente en otro viaje de negocios en Tokio. Una tarde, después de que todos los empleados se habían ido a sus casas, subió discretamente al segundo piso, donde estaba la habitación de Sebastián. Tocó suavemente la puerta, pero no hubo respuesta del interior silencioso. Tocó nuevamente, esta vez con más insistencia, y escuchó un débil «déjeme solo» desde adentro. Algo en el tono de esa voz quebrada le erizó la piel a Clara, activando todos sus instintos maternales que había desarrollado durante años, cuidando a sus propios 3 hijos. «Sebastián, soy Clara, la nueva ama de llaves. ¿Puedo pasar un momento? Solo quiero asegurarme de que estés bien», dijo con voz suave pero firme, que no aceptaba un no como respuesta definitiva. Después de un largo silencio tenso, escuchó el sonido de pasos lentos, acercándose a la puerta, que finalmente se abrió apenas unos centímetros. Lo que Clara vio la dejó completamente congelada sin poder moverse ni respirar. Sebastián estaba pálido como un fantasma, con ojeras profundas que evidenciaban noches sin dormir, los labios agrietados y secos, y una delgadez alarmante que hacía que su ropa deportiva de marca le quedara enorme colgando de su cuerpo esquelético. El adolescente, que debería pesar al menos 60 kilos, parecía no pesar más de 40. Sus mejillas estaban hundidas y sus ojos vidriosos mostraban un vacío aterrador. Si estás descubriendo esta historia ahora, suscríbete al canal Rutas Fascinantes y activa la campanita, porque lo que viene te romperá el corazón. Sebastián, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo sustancial?, preguntó Clara, intentando mantener la calma, mientras su corazón se aceleraba de preocupación genuina. El adolescente bajó la mirada avergonzado y murmuró algo inaudible que Clara no pudo entender completamente. «¿Puedo entrar? Prometo que no voy a juzgarte ni a reportarte con nadie. Solo quiero ayudarte», insistió Clara con una ternura que Sebastián no había experimentado desde la muerte de su madre 3 años atrás. El chico dudó por un momento eterno, pero finalmente abrió la puerta completamente, permitiéndole entrar a su santuario privado. La habitación estaba oscura, con las cortinas cerradas, bloqueando completamente la luz del sol. Había ropa sucia tirada por todos lados, platos con comida podrida de semanas acumulados en un rincón, emanando un olor nauseabundo, y las paredes estaban cubiertas con fotos de su madre fallecida, creando un altar improvisado de dolor y memoria. Clara sintió que el corazón se le partía al ver el sufrimiento tan evidente de este niño abandonado emocionalmente. «Sebastián, mírame a los ojos, por favor», pidió Clara, sentándose en el borde de la cama desordenada. El adolescente levantó lentamente la mirada, y en ese momento Clara vio todo: el dolor profundo, la soledad devastadora, la depresión severa que lo estaba consumiendo lentamente, y algo más que la aterrorizó profundamente. «¿Cuántos días llevas sin comer apropiadamente? Y necesito que me digas la verdad completa sin mentiras», preguntó directamente, mirándolo fijamente. Sebastián tragó saliva con dificultad y finalmente confesó con voz apenas audible: 20 días. No he comido nada sólido en 20 días completos. Clara tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar de horror. «¿Qué has estado tomando entonces? ¿Agua al menos?». El chico asintió débilmente. «Solo agua, y a veces jugo cuando tengo fuerzas para bajar a la cocina de noche, cuando todos duermen». Clara sintió lágrimas formarse en sus ojos al entender la gravedad de la situación. «¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué te estás haciendo esto a ti mismo? ¿Esto es sobre tu mamá?», preguntó Clara, tomando suavemente su mano fría y temblorosa. Las compuertas se abrieron y el adolescente comenzó a llorar desconsoladamente por primera vez en años, liberando todo el dolor acumulado. «Nadie me ve. Nadie realmente me mira. Todos están aquí por el dinero de mi papá, pero a nadie le importo yo como persona», sollozó entre lágrimas desesperadas. «Mi papá nunca está, y cuando está físicamente presente, está pegado a su teléfono respondiendo correos o en videollamadas. No recuerdo la última vez que desayunamos juntos o que me preguntó cómo me sentía realmente.
Dejé de comer porque quería ver cuánto tiempo tomaría para que alguien notara, para que alguien se preocupara. Ya van 20 días y nadie, absolutamente nadie se había dado cuenta hasta que llegaste tú. Clara abrazó al adolescente tembloroso mientras lloraba contra su hombro como el niño herido que realmente era detrás de la fachada de rebeldía. Yo te veo, Sebastián, y te prometo que no voy a dejarte solo nunca más mientras esté aquí, susurró Clara acariciando su cabello descuidado. Después de que el llanto se calmó un poco, Clara tomó una decisión que sabía podría costarle el trabajo, pero que su conciencia no le permitía ignorar. Escúchame bien, voy a prepararte algo ligero para comer ahora mismo, porque tu estómago no puede recibir comida pesada después de 20 días de ayuno. Luego voy a llamar a un médico de mi confianza que vendrá discretamente. Y después de eso, vamos a tener una conversación muy seria con tu padre, que regresa mañana según el calendario. ¿Estás de acuerdo? Sebastián asintió débilmente, demasiado agotado física y emocionalmente para resistirse a alguien que finalmente mostraba preocupación genuina por él. Clara bajó a la cocina y preparó un caldo de pollo suave con verduras, algo que el estómago debilitado de Sebastián pudiera tolerar sin causar más daño. Subió con la bandeja y se quedó sentada junto a él, mientras tomaba pequeños sorbos lentos del caldo caliente. Despacio. Tu estómago necesita reacostumbrarse a procesar alimentos sólidos, le instruía pacientemente. Después de que terminó media taza, Clara llamó al doctor Méndez, un médico de familia que había tratado a sus propios hijos durante años y en quien confiaba plenamente. Le explicó la situación urgente sin dar demasiados detalles por teléfono, pero dejando claro que era una emergencia médica discreta. El doctor llegó 2 horas después, disfrazado como un amigo de la familia, para no levantar sospechas entre los otros empleados que todavía estaban en la casa, realizando sus tareas rutinarias sin saber del drama que se desarrollaba. El doctor Méndez examinó a Sebastián exhaustivamente en su habitación, tomando signos vitales, haciendo preguntas sobre síntomas y revisando su condición física general, que era alarmante. Este joven está severamente desnutrido y deshidratado, a pesar de tomar agua. Su presión arterial está peligrosamente baja, tiene anemia severa y su cuerpo está comenzando a consumir masa muscular para sobrevivir. 20 días sin comida sólida a su edad es extremadamente peligroso. Podría haber sufrido daño orgánico permanente, explicó el doctor con seriedad profesional mientras Clara escuchaba horrorizada. Necesita ser hospitalizado inmediatamente para recibir nutrición intravenosa y monitoreo constante. Esto no es algo que podamos manejar en casa. Sebastián entró en pánico al escuchar la palabra hospital. No, por favor no. Mi papá se va a enterar y va a pensar que soy débil o que busco atención. No quiero ir a ningún hospital, suplicó desesperado aferrándose al brazo de Clara. Clara miró al doctor buscando alguna alternativa, mientras sostenía la mano temblorosa de Sebastián. Doctor, ¿hay alguna forma de tratarlo aquí en casa al menos por esta noche hasta que su padre regrese mañana? El médico dudó, pero viendo la desesperación en los ojos del adolescente, finalmente cedió. Puedo traer un equipo de sueros y nutrición intravenosa, pero necesito que alguien lo monitoree cada 2 horas durante toda la noche, sin excepción. Si su condición empeora aunque sea mínimamente, tendrá que ir al hospital inmediatamente sin discusión. Advirtió seriamente. Clara asintió con determinación. Yo me quedaré con él toda la noche. No lo dejaré solo ni un segundo. El doctor regresó 1 hora después con el equipo médico necesario. Instaló el suero intravenoso en el brazo de Sebastián y le dio instrucciones detalladas a Clara sobre qué signos de alarma vigilar durante la noche que se avecinaba larga y difícil. Esa noche fue la más larga de la vida de Clara, mientras permanecía sentada en una silla junto a la cama de Sebastián, revisando su pulso cada 2 horas, asegurándose de que el suero fluyera correctamente, cambiando paños fríos en su frente cuando comenzaba a tener fiebre leve. Si estás descubriendo esta historia ahora, comenta qué harías tú en el lugar de Clara si descubrieras esto. Durante las horas oscuras, Sebastián comenzó a hablar en sueños, llamando a su madre, llorando, pidiendo que alguien lo notara. Clara lloró silenciosamente escuchando el dolor de este niño rico que tenía todo el dinero del mundo,
pero nada de amor verdadero. Al amanecer, el doctor regresó para revisar a Sebastián y se mostró satisfecho con su mejoría ligera. Ha respondido bien al tratamiento inicial, pero todavía está muy débil. Necesita seguir recibiendo nutrición controlada y supervisión médica durante al menos 2 semanas completas para evitar el síndrome de realimentación que podría ser fatal. A las 10 de la mañana siguiente, Rodrigo Valenzuela llegó de su viaje a Japón con su portafolio de cuero italiano y su teléfono pegado a la oreja cerrando algún trato millonario. Clara lo esperaba en el vestíbulo principal con una expresión seria que inmediatamente llamó su atención. «Señor Valenzuela, necesito hablar urgentemente con usted sobre Sebastián. Es una emergencia que requiere su atención inmediata», dijo Clara con firmeza que no admitía posposición. Rodrigo frunció el ceño molesto por la interrupción. «¿Qué pasó? ¿Se metió en problemas en la escuela virtual otra vez?» Clara respiró profundo preparándose para el impacto de sus palabras. Su hijo no ha comido nada sólido en 20 días y está siendo tratado por desnutrición severa ahora mismo en su habitación. Necesita subir a verlo inmediatamente antes de atender cualquier llamada o correo de trabajo. El color desapareció del rostro de Rodrigo mientras el teléfono caía de su mano al piso de mármol. ¿Qué? ¿Cómo que 20 días sin comer? Eso es imposible. Tenemos un chef que prepara 3 comidas diarias. Hay comida en esta casa para alimentar a un ejército, gritó Rodrigo en negación total. Sí, señor, hay comida, pero su hijo no la está comiendo, y nadie se había dado cuenta porque nadie realmente lo observa, más allá de cumplir con sus obligaciones laborales, respondió Clara sin suavizar la verdad dolorosa. ¿Dónde están los otros empleados? ¿Por qué nadie me informó de esto antes? Exigió saber Rodrigo buscando a alguien más a quien culpar, porque nadie más se tomó el tiempo de realmente ver a Sebastián, de notar que estaba sufriendo, de preguntar cómo estaba más allá del saludo superficial de buenos días, explicó Clara, mirándolo directamente a los ojos sin miedo a perder su trabajo. Con todo respeto, señor Valenzuela, usted contrató empleados para mantener su casa y atender las necesidades materiales de su hijo, pero nadie puede reemplazar la presencia de un padre que realmente esté presente emocionalmente. Las palabras de Clara golpearon a Rodrigo como un puñetazo directo al estómago. Subió las escaleras de 2 en 2, irrumpió en la habitación de Sebastián y lo que vio lo destrozó completamente. Su hijo, su único hijo, estaba conectado a un suero intravenoso, pálido como la muerte, delgado hasta los huesos, rodeado de fotos de su madre fallecida. «Sebastián, hijo, ¿qué te hiciste?», susurró Rodrigo acercándose a la cama con lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en 3 años. Sebastián abrió los ojos lentamente y miró a su padre con una mezcla de sorpresa y resignación. «Finalmente me ves, papá. Solo tuvieron que pasar 20 días de inanición para que realmente me miraras», dijo con voz débil, pero cargada de dolor y resentimiento acumulado. Rodrigo cayó de rodillas junto a la cama, tomando la mano frágil de su hijo, mientras las lágrimas comenzaban a caer libremente por sus mejillas. «Perdóname, hijo. Perdóname, por favor. He sido el peor padre del mundo. Te abandoné cuando más me necesitabas. Me refugié en el trabajo porque no sabía cómo manejar el dolor de perder a tu madre, y en el proceso te perdí a ti también», sollozó Rodrigo, besando la mano de Sebastián. El adolescente, sorprendido por esta muestra de emoción de su padre siempre estoico, comenzó también a llorar. «Extraño a mamá todos los días, papá. Y te extraño a ti también aunque estés físicamente aquí en esta casa. Me siento tan solo en esta mansión enorme. Preferiría vivir en un departamento pequeño, pero que tú estuvieras presente realmente que tener todo esto sin tu amor y atención». Las palabras de Sebastián atravesaron el corazón de Rodrigo como cuchillos afilados, haciéndole entender finalmente el daño que había causado con su ausencia emocional. Clara observaba desde la puerta llorando también, conmovida por este reencuentro entre padre e hijo, que finalmente se veían realmente después de años de vivir como extraños. «Voy a cambiar todo, hijo. Te lo prometo. Voy a estar presente. Voy a desayunar contigo. Voy a cenar contigo. Voy a preguntarte cómo estuvo tu día y realmente escuchar tu respuesta. Vamos a salir juntos, a hacer cosas que disfrutemos».
Voy a ser el padre que merecías tener desde siempre, prometió Rodrigo con convicción absoluta. Si estás descubriendo esta historia ahora mismo, dale like y suscríbete al canal Rutas Fascinantes, porque lo que viene te emocionará. Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo canceló todas sus reuniones de negocios, pospuso viajes internacionales y delegó responsabilidades importantes a sus vicepresidentes. Se mudó temporalmente a la habitación de invitados junto a la de Sebastián para estar disponible día y noche. Clara preparaba comidas pequeñas y nutritivas cada 3 horas, siguiendo estrictamente las indicaciones del doctor Méndez. Y Rodrigo personalmente se aseguraba de que Sebastián comiera cada bocado mientras conversaban sobre todo y nada. Lentamente, día a día, Sebastián comenzó a recuperar peso y color en sus mejillas. Pero más importante que la recuperación física era la transformación emocional que estaba ocurriendo en esa casa. Rodrigo descubrió que su hijo tenía talento para la pintura, algo que nunca supo porque nunca prestó atención. Pasaban horas juntos en el estudio de arte que Rodrigo mandó construir rápidamente, pintando, conversando, riendo, llorando juntos por Elena y sanando heridas profundas. Clara observaba esta transformación con satisfacción profunda, sabiendo que había tomado la decisión correcta al intervenir. Rodrigo le había ofrecido triplicar su salario y darle cualquier beneficio que pidiera, pero Clara rechazó diciendo que solo quería seguir trabajando ahí para asegurarse de que Sebastián continuara recuperándose. No lo hice por dinero, señor Valenzuela, lo hice porque ese niño necesitaba a alguien que lo viera, y yo simplemente no podía ignorar su sufrimiento, explicó con humildad genuina. 3 meses después del incidente, Sebastián había ganado 15 kilos saludables. Sonreía nuevamente y había vuelto a asistir a sus clases virtuales con interés renovado. Pero lo más importante era que tenía a su padre presente realmente, no solo físicamente. Rodrigo había reestructurado completamente su vida empresarial para poder estar en casa todas las noches antes de las 6, desayunar con Sebastián todas las mañanas, sin excepción, y dedicar los fines de semana exclusivamente a actividades familiares. Despidió al chef pretencioso y ahora cocinaban juntos recetas que Elena solía preparar, reconectando con sus memorias de ella de forma saludable. El tutor privado reportaba que Sebastián estaba más comprometido con sus estudios y sus calificaciones habían mejorado notablemente. El entrenador personal finalmente tenía un estudiante que aparecía a sus sesiones porque Rodrigo entrenaba con él, convirtiéndolo en una actividad padre-hijo que ambos disfrutaban genuinamente. Clara se había convertido en parte de la familia, más que en una simple empleada. Sebastián la consideraba una segunda madre y confiaba en ella completamente, compartiendo sus pensamientos y sentimientos sin miedo a ser juzgado. Rodrigo la respetaba profundamente y frecuentemente le pedía consejo sobre cómo manejar situaciones con Sebastián, porque reconocía que ella tenía una sabiduría maternal que él había perdido en su obsesión con el trabajo. Un día, mientras preparaban la cena juntos en la cocina renovada, Sebastián le dijo a Clara: «¿Sabes? Me salvaste la vida. Literalmente me salvaste porque no sé cuánto tiempo más hubiera durado sin comer. Pero más que eso, salvaste mi relación con mi papá, porque finalmente nos vemos mutuamente». Clara abrazó al adolescente con lágrimas en los ojos. «Tú te salvaste a ti mismo, Sebastián, al tener el coraje de aceptar ayuda cuando la necesitabas. Yo solo fui el instrumento que Dios usó para intervenir en el momento exacto indicado». Rodrigo decidió compartir públicamente su historia en una conferencia de empresarios exitosos, donde fue invitado a hablar sobre su trayectoria empresarial. Para sorpresa de todos, en lugar de hablar sobre estrategias de negocios y crecimiento económico, habló sobre su mayor fracaso: casi perder a su hijo por priorizar el trabajo sobre la familia. «Construí un imperio multimillonario, pero casi pierdo lo único que realmente importaba: mi hijo», confesó frente a cientos de ejecutivos atónitos. Ningún logro empresarial vale la pena si al final estás solo en una mansión vacía, sin nadie que genuinamente se alegre de verte llegar a casa. Aprendí de la manera más dolorosa posible que el éxito sin familia es el fracaso más grande que un ser humano puede experimentar.
Su discurso se volvió viral en redes sociales y miles de padres empresarios comenzaron a replantear sus propias prioridades después de escuchar su testimonio brutalmente honesto. Clara fue invitada a dar charlas en escuelas y organizaciones comunitarias sobre la importancia de ver a los niños y adolescentes más allá de sus necesidades materiales. Los niños necesitan sentirse vistos, escuchados y valorados, explicaba en sus presentaciones. No importa cuánto dinero tengan sus padres o cuántos regalos reciban, si no tienen atención emocional genuina, están sufriendo en silencio. Sebastián vivía en una mansión pero estaba emocionalmente indigente, muriendo de hambre por atención y amor, mientras todos a su alrededor cumplían con sus obligaciones laborales sin realmente verlo como persona. Si estás descubriendo esta historia hasta aquí, asegúrate de comentar y compartirla porque puede salvar vidas. La fundación que Rodrigo creó en honor a Elena ahora incluye programas específicos para hijos de empresarios ocupados, ofreciendo terapia psicológica gratuita y grupos de apoyo para adolescentes que se sienten solos a pesar de vivir rodeados de lujo material. Un año después del incidente, Sebastián estaba completamente recuperado física y emocionalmente. Había desarrollado una pasión por ayudar a otros adolescentes en situaciones similares y comenzó un blog donde compartía su experiencia de manera anónima inicialmente. Ser rico no te hace inmune al dolor o a la soledad, escribió en su primera publicación que recibió miles de comentarios de jóvenes identificándose con su historia. Durante 20 días no comí esperando que alguien me notara, que alguien viera mi dolor. Fue la empleada nueva de mi casa, no mi padre millonario ni ninguno de los empleados caros, quien finalmente me vio realmente. Ella me salvó porque se tomó el tiempo de preguntar y escuchar genuinamente. El blog, eventualmente, se convirtió en un movimiento llamado Te Veo, donde adolescentes compartían sus luchas y se apoyaban mutuamente, creando una comunidad de comprensión y empatía que salvó vidas literalmente. Rodrigo y Sebastián comenzaron una tradición sagrada. Todos los martes y jueves cenaban en la cocina en lugar del comedor formal, cocinando juntos las recetas de Elena. Durante esas cenas hablaban sobre todo: escuela, amigos, negocios, sueños, miedos, memorias de Elena. No había teléfonos permitidos en la mesa, no había interrupciones de trabajo, solo padre e hijo reconectando día a día. Los domingos los dedicaban a actividades voluntarias juntos en comedores comunitarios, donde servían comida a personas necesitadas, algo que les daba perspectiva sobre sus propios problemas y bendiciones. Servir a otros nos sana a nosotros mismos, reflexionaba Rodrigo. Sebastián me enseñó que puedes morir de hambre emocional aunque tengas un refrigerador lleno, y estas personas nos enseñan que puedes ser rico en espíritu aunque no tengas nada material. Esta lección transformó completamente la filosofía de vida de ambos y los mantuvo humildes a pesar de su riqueza material. Clara continuó trabajando con la familia Valenzuela, pero su rol había evolucionado de ama de llaves a consejera familiar de confianza y figura materna para Sebastián. Rodrigo le construyó una casa propia en la propiedad para que estuviera cerca siempre que la necesitaran, pero tuviera su espacio privado. Sus propios hijos a veces venían a visitarla y se hicieron amigos de Sebastián, dándole los hermanos que nunca tuvo. La mansión que antes era fría y vacía ahora estaba llena de vida, risas, conversaciones y amor genuino. Los otros empleados también comenzaron a interactuar más personalmente con Sebastián después de ver el ejemplo de Clara, preguntándole sobre su día, interesándose en sus hobbies, tratándolo como persona y no solo como el hijo del jefe millonario. La cultura de la casa cambió completamente de un ambiente corporativo frío a un hogar cálido donde las personas realmente se importaban mutuamente. El doctor Méndez seguía monitoreando la salud de Sebastián trimestralmente y se maravillaba de su transformación completa. No solo se recuperó físicamente, sino que su salud mental ha mejorado dramáticamente, reportaba en cada visita. Esto es un testimonio del poder sanador de la atención amorosa y la presencia consistente. La medicina puede tratar el cuerpo, pero solo el amor puede sanar el alma.
Sebastián nunca olvidó los 20 días que no comió y cada año en el aniversario de ese período oscuro escribía en su diario reflexionando sobre cuán lejos había llegado y cuán agradecido estaba por la intervención de Clara. Si ella no hubiera tocado mi puerta ese día, probablemente no estaría vivo ahora, escribió en una entrada. Ella me vio cuando era invisible para todos los demás. Me escuchó cuando nadie prestaba atención. Y le importó cuando nadie más se molestaba en preguntar cómo estaba realmente. Rodrigo implementó políticas revolucionarias en su empresa después de su experiencia personal, incluyendo horarios flexibles para empleados con hijos, días de salud mental obligatorios y cultura de familia primero, donde los empleados eran activamente animados a no responder correos después de las 6 de la tarde o los fines de semana. ¿Sabes? Si yo casi pierdo a mi hijo por trabajar demasiado, no voy a permitir que mis empleados cometan el mismo error, declaró en reuniones ejecutivas. La productividad de la empresa inicialmente preocupó a algunos inversionistas, pero sorprendentemente aumentó porque los empleados estaban más felices, más leales y más comprometidos cuando sabían que su bienestar familiar era prioridad. La empresa se convirtió en líder de la industria, no solo en innovación tecnológica, sino también en cultura empresarial humana, ganando premios por ser uno de los mejores lugares para trabajar en el país entero. 3 años después del incidente, Sebastián se graduó de la escuela secundaria con honores y fue aceptado en varias universidades prestigiosas. Para sorpresa de Rodrigo, eligió la universidad local en lugar de las opciones internacionales. ¿Por qué no Harvard o MIT que te aceptaron con becas completas?, preguntó Rodrigo confundido. Porque quiero estar cerca de casa, papá, cerca de ti y de Clara, respondió Sebastián simplemente. Pasé años sintiendo que esta casa era una prisión solitaria, pero ahora es mi hogar verdadero lleno de amor y no quiero estar lejos. Puedo tener éxito académico y profesional sin sacrificar mi relación contigo que casi perdemos para siempre. Rodrigo abrazó a su hijo con lágrimas de orgullo y gratitud profunda. Eres más sabio a los 18 de lo que yo fui a los 60, admitió. Me enseñaste que el éxito real se mide en relaciones, no en logros o dinero acumulado. Clara recibió innumerables ofertas de otras familias ricas queriendo contratarla después de que la historia se hiciera pública, algunas ofreciéndole el doble o triple de lo que ganaba con los Valenzuela, pero ella rechazó todas sin dudarlo. Esta no es solo una familia para mí, son mi familia elegida, explicaba. Vi a Sebastián transformarse de un niño muriendo lentamente en una mansión vacía a un joven vibrante lleno de vida y propósito. Ver esa transformación y saber que tuve parte en ella vale más que cualquier salario que me ofrezcan. Su humildad y dedicación genuina inspiraron a muchos en la industria del servicio doméstico a ver su trabajo no solo como un empleo, sino como una oportunidad de impactar positivamente vidas humanas. Clara comenzó a dar seminarios a empleados domésticos sobre la importancia de ver a las personas que cuidan, especialmente niños, más allá de sus obligaciones contractuales. El movimiento Te Veo, que Sebastián inició, creció exponencialmente, expandiéndose a 20 países con capítulos locales donde adolescentes se reunían semanalmente para compartir sus luchas sin juicio. Rodrigo financió la creación de una aplicación móvil donde jóvenes podían conectarse anónimamente con consejeros entrenados 24/7 si se sentían solos o en crisis. La aplicación incluía recursos sobre salud mental, líneas directas de prevención de suicidio y foros moderados donde adolescentes podían expresarse libremente. Si esta aplicación salva una sola vida, habrá valido cada centavo invertido, declaró Rodrigo en el lanzamiento público. Miles de adolescentes usaban la app diariamente, muchos compartiendo que se sentían menos solos, sabiendo que otros pasaban por luchas similares. Los testimonios de jóvenes que encontraron ayuda a través del movimiento llenaban las redes sociales, creando una ola de esperanza y conexión en una generación frecuentemente aislada, a pesar de estar hiperconectada digitalmente. 5 años después de aquel día que cambió todo, Sebastián estaba en su último año de universidad estudiando psicología con especialización en terapia adolescente. Su objetivo era trabajar específicamente con hijos de familias adineradas que sufrían negligencia emocional. Y quiero ser para otros lo que Clara fue para mí,
explicaba cuando le preguntaban sobre sus planes futuros. Quiero verlos cuando nadie más los ve, escucharlos cuando nadie más escucha, y recordarles que tienen valor más allá del dinero de sus padres. Su tesis universitaria se enfocaba en el fenómeno de orfandad emocional en familias privilegiadas y estaba siendo considerada para publicación en revistas académicas prestigiosas. Rodrigo estaba inmensamente orgulloso, viendo cómo su hijo había transformado su dolor en propósito, su tragedia en misión de vida que ayudaría a incontables jóvenes en situaciones similares a las que él vivió. La mansión Valenzuela se había convertido en un hogar verdadero, no solo una exhibición de riqueza. Las paredes antes frías ahora estaban cubiertas con arte que Sebastián creaba, fotos familiares de momentos cotidianos felices y memorias de Elena integradas sanamente en su vida presente. Rodrigo había encontrado el equilibrio entre su éxito empresarial y su presencia familiar, demostrando que ambos eran posibles si se priorizaba correctamente. Clara seguía siendo el corazón de la familia, la que mantenía todo unido con su sabiduría maternal y su capacidad de ver a las personas en su humanidad plena. Yo nunca olvidaré el día que tocaste mi puerta y te negaste a irte hasta que me vieras realmente, le dijo Sebastián a Clara en el aniversario del incidente. Me salvaste la vida y le diste a mi papá una segunda oportunidad de ser padre. Eres mi heroína. Clara lloró abrazando al joven que había visto crecer y sanar, sabiendo que había cumplido su propósito en esta tierra. La historia de Sebastián, Rodrigo y Clara fue documentada en un libro que se convirtió en bestseller internacional titulado 20 días, cómo una empleada salvó al hijo del millonario y transformó una familia. El libro no solo contaba su historia personal, sino que incluía recursos para padres ocupados, señales de advertencia de depresión adolescente y consejos prácticos sobre cómo mantener conexión familiar en medio de vidas ocupadas. Las ganancias del libro fueron donadas completamente a programas de salud mental juvenil gratuitos. En la presentación del libro, los tres compartieron el escenario. Rodrigo, hablando desde la perspectiva del padre que casi lo pierde todo. Sebastián, desde la experiencia del adolescente invisible muriendo en una mansión. Y Clara desde el punto de vista de quien se atrevió a intervenir cuando todos los demás miraban hacia otro lado, ignorando el sufrimiento obvio. Los medios internacionales cubrieron extensamente la historia, no como un escándalo sensacionalista, sino como un testimonio de redención y transformación familiar. Rodrigo apareció en portadas de revistas empresariales con titulares como «El millonario que lo perdió todo para ganarlo todo», y cuando el éxito empresarial casi cuesta la vida de su hijo. Usó cada oportunidad mediática para abogar por cambios en la cultura laboral corporativa que presiona a ejecutivos a elegir entre carrera y familia. No deberían ser opciones mutuamente excluyentes, argumentaba apasionadamente. Las empresas deben crear estructuras que permitan a los padres ser exitosos profesionalmente sin sacrificar su presencia familiar. Si yo, como CEO multimillonario, puedo estar en casa para cenar con mi hijo todas las noches, cualquier empresa puede implementar políticas que permitan a sus empleados hacer lo mismo. Sus palabras inspiraron movimientos de reforma laboral en múltiples industrias a nivel global. Hoy, 10 años después de aquel día devastador, Sebastián trabaja como psicólogo clínico especializado en adolescentes de familias adineradas, atendiendo gratuitamente a familias que no pueden pagar servicios de salud mental privados. Su consultorio está lleno de adolescentes que finalmente encontraron a alguien que entiende su dolor único, la soledad en medio del lujo, la invisibilidad a pesar de vivir en mansiones, el hambre emocional con refrigeradores llenos. Yo estuve donde ustedes están, les dice honestamente en las primeras sesiones. Sé lo que se siente ser invisible en tu propia casa, tener todo materialmente, pero nada de lo que realmente importa. Y estoy aquí para decirles que hay esperanza, que pueden sanar, que merecen ser vistos y amados genuinamente. Sus pacientes frecuentemente dicen que es el único terapeuta que realmente los entiende porque vivió su experiencia exacta. Rodrigo eventualmente se retiró parcialmente de su empresa a los 70 años.
delegando la mayoría de responsabilidades operacionales para enfocarse en filantropía familiar. Él y Sebastián cofundaron múltiples organizaciones dedicadas a prevención de suicidio adolescente, apoyo a familias en crisis y promoción de balance vida-trabajo en culturas corporativas. Clara se jubiló a los 65, pero nunca realmente dejó a la familia, viviendo en su casa en la propiedad y pasando tiempo diariamente con ellos. Se había convertido oficialmente en la abuela que Sebastián nunca tuvo, y cuando él eventualmente se casó y tuvo hijos propios, Clara estaba allí como la matriarca de esta familia extendida que había ayudado a sanar y formar. Todo comenzó porque una mujer humilde se atrevió a tocar una puerta y negarse a mirar hacia otro lado, reflexionaba Rodrigo frecuentemente. Clara nos enseñó que el verdadero heroísmo no requiere capa sino coraje para actuar cuando todos los demás ignoran el sufrimiento frente a ellos. Si has llegado hasta el final de esta historia real transformadora, reflexiona sobre tu propia vida y relaciones actuales. ¿Hay alguien en tu vida que está sufriendo silenciosamente, esperando que alguien los vea? ¿Estás tan ocupado persiguiendo éxito que has dejado de ver realmente a las personas más importantes en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que realmente preguntaste a alguien cercano cómo estaba y te quedaste a escuchar genuinamente la respuesta? La historia de Sebastián nos enseña que puedes estar muriendo lentamente en una mansión mientras todos asumen que estás bien porque tienes dinero. La historia de Clara nos muestra que un acto de atención genuina puede literalmente salvar vidas. Y la historia de Rodrigo nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para priorizar lo que realmente importa, para estar presente para quienes amamos. Como dijo Sebastián, me salvé cuando alguien finalmente me vio. Ahora dedico mi vida a ver a otros que están invisibles, esperando que alguien note su dolor. Sé esa persona que ve, que pregunta, que se queda a escuchar. Puede que salves una vida hoy.